Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a trabajar en este video igual con la fórmula de Herón, pero vamos a ir viendo cómo con la fórmula de Herón, con el teorema de Pitágoras y gráficamente llegamos a resultados, si no idénticos, muy parecidos en el cálculo de áreas de figuras geométricas que no son regulares o que no tenemos la fórmula exacta o todos los datos completos. Vamos a ir viendo y trabajaremos en dos ejemplos, un triángulo equilátero y un isósceles. Bien, empezamos con un triángulo equilátero. El triángulo equilátero que tiene sus tres lados iguales y lo veremos por tres métodos diferentes. Uno es geométricamente, es decir, tomas tu regla y empiezas a trazarlo con tu transportador, con tu compás, como hayas aprendido, un triángulo equilátero de 6 centímetros de cada uno de sus lados. Bueno, después vas a trazarle su altura. Yo ya lo hice y encontré que mide 5.2 centímetros. Eso ya lo medí con regla después de tener el triángulo equilátero. Y enseguida lo que hago es aplicar la fórmula que es muy conocida para el cálculo de áreas de triángulos, que es base por altura sobre 2. El área entonces, la base es de 6, la altura lo que medí, 5.2, y el resultado lo divido entre 2. El resultado me da 15.6 centímetros cuadrados. Esto es una aproximación porque pude haber tenido errores de medición con el juego de geometría. Ahora utilizaremos el teorema de Pitágoras. Y entonces yo sé que si tengo un triángulo equilátero y trazo una altura, esta altura que es perpendicular a mi lado, lo va a dividir en dos partes iguales. La base va a quedar dividida en dos partes iguales y no nada más eso, sino que se van a formar dos triángulos al trazar esa altura. Esos dos triángulos son triángulos rectángulos. Por lo tanto, puedo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular. Fíjate bien, ya tendría, viendo el triángulo que quedó del lado derecho, tendría la base, que es la mitad de 6, o sea 3, tendría la hipotenusa, y si utilizo el teorema de Pitágoras para calcular la altura, ¿sí? Ya después de eso podría aplicar la misma fórmula que acabamos de utilizar. Entonces, la altura al cuadrado, que viene siendo un cateto, es el cuadrado de la hipotenusa, que mide 6, menos el cuadrado del otro cateto, que mide 3. 6 por 6, 36, 3 por 3, 9, la resta me da 27. Entonces, la altura al cuadrado o el cateto al cuadrado es 27, pero para quitarle este cuadrado aplicamos raíz cuadrada. Por lo tanto, la altura es raíz cuadrada de 27, que es un poquito más de 5. El área entonces la calculo con base por altura sobre 2, pero ahora sería 6 por la raíz de 27 entre 2. Y me da 15.58 centímetros cuadrados. Si te fijas, es prácticamente 15.6 centímetros, lo cual quiere decir que nuestro cálculo geométricamente pues es aproximado, pero bastante aproximado. Por último, utilizamos la fórmula de Herón. Esta es sabiendo la medida de los tres lados, cada uno es de 6, entonces primero calculamos, recuerda el semiperímetro, la suma de los tres lados, que me da 18, entre 2 es 9, y luego la raíz cuadrada de este 9 por 9 menos cada uno de los tres lados, que son iguales a 6. La resta me da 3, entonces por eso sería 9 por 3 por 3 por 3. El resultado son 243. A eso le sacamos la raíz cuadrada y así obtenemos el área. Raíz cuadrada de 243 resulta que es 15.58, que es precisamente el mismo resultado que encontramos con nuestra fórmula de base por altura sobre 2. El único un poquito diferente es el geométrico por cuestiones de errores de medición. Este es el ejemplo de un equilátero. Vamos a ver ahora un isósceles. Para el isósceles tenemos
este isósceles que tiene dos lados iguales de 10 y una base de 4. Prácticamente son los tres mismos métodos, solamente que aquí estamos utilizando pues otras medidas. Si es un isósceles, al trazarlo, base de 4 y los otros dos lados de 10, yo encontré que la altura me mide 9.8. Esto es con regla, es geométricamente. Ya lo tracé y lo medí. Aplico la fórmula base por altura sobre 2, base de 4, altura que medí 9.8 y entre 2 me da 19.6 centímetros cuadrados. Ese es el área. Con el teorema de Pitágoras, recuerda que igual que el equilátero, al trazar una altura me divide a este triángulo, ahora es isósceles, en dos, pero son dos triángulos rectángulos. Y entonces, viendo la mitad, por ejemplo, del lado derecho, ahora la base sería 2, que es la mitad de 4. Mi hipotenusa es de 10 y la altura, que es la línea punteada, la puedo calcular pues precisamente como un cateto utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces sería el cuadrado de la hipotenusa, o sea 10 al cuadrado, menos el cuadrado del otro cateto, o sea 2 al cuadrado. 10 por 10 son 100, 2 por 2 son 4, la resta me da 96. Eso es mi cateto al cuadrado. Para dejarlo solo, quitando ese cuadrado, sería con la raíz cuadrada, entonces la altura es igual a la raíz cuadrada de 96, que es 9 punto y fracción. Calculamos el área con la misma fórmula de base por altura sobre 2, base de 4, porque estoy calculando el área ahora de todo el triángulo, la altura de raíz de 96 y lo divido entre 2, esto me da 19.59 centímetros cuadrados, muy parecido a lo que encontré geométricamente. Bien, y mi última opción es utilizar la fórmula de Herón. Sabiendo que tengo lados de 10, 10 y 4, sumo los tres lados, lo divido entre 2 y ese sería mi semiperímetro. Aplicando la fórmula de área de Herón, es la raíz cuadrada de estos 12 por 12 menos 10, por 12 menos los otros 10 y por 12 menos 4. ¿Sí? 12 menos 10 que es 2 y 12 menos 4 que es 8. Estas cuatro cantidades las multiplico, 12 por 2 y por 8 me da 384. Finalmente sacamos la raíz cuadrada y encontramos que el área es 19.54 centímetros cuadrados, que como puedes observar es el mismo resultado que encontramos aplicando el teorema de Pitágoras y la fórmula que es más común de base por altura sobre 2. ¿Sí? No dejemos de lado la opción de calcularlo geométricamente, aunque no es exacto, pues como puedes observar, si se hace bien, llegamos a un resultado muy semejante y pues muy cercano al correcto. Bien, pues estos son métodos que estamos aplicando, distintos, pero llegando al mismo resultado para figuras en las que presentamos distintas opciones de solución. Pues cuídate mucho, nos seguimos viendo. Hasta pronto.